Bueno, saludando con mucho cariño a todos los que vayan a ver este video de Discipulado Pastoral. Estamos en Hechos, capítulo 20, aunque tengo que tomar un pedacito del 19, porque pues todo va entrelazado. Y ahora esto se llama luces y sombras. En el ministerio, como en la vida, pasamos luces y sombras, pero obviamente lo voy a explicar. Bueno, la vez pasada hablamos de sentido común, que dijimos que no es el común de los sentidos, y destacaba la labor del apóstol Pablo, donde dice en el verso 36 que no daba amenaza hacia el culto a Diana. Pablo fue inteligente, diríamos, de vacilada se dice, no fue miedo, fue precaución. Pero la cuestión es que el sentido común hace que uno opere sensato en medio de cosas que pueden ser complicadas. Y esa sensatez llevó a Pablo a que, siendo un predicador fervoroso y que quería siempre, como empieza el capítulo, que sentían amenaza de que iba a poner a la gente en su lugar para que no festejara a Diana, no lo hizo. Y ese sentido común es sensato, no era oportuno, la gente estaba en su contra. Y aparte de que la gente estaba en su contra, no iban a recibirlo. No, dice un aforismo que cuando el intelectual discute con el ignorante, el que baja es el intelectual sin que suba el ignorante. Entonces aquí la cuestión es que el apóstol, con inteligencia, con sentido común, no fue a polemizar. Y eso es lo destacable, porque llama la atención lo que está mencionándose aquí. Este hombre no viene a molestarlos, no viene a ser sacrílego, ni a blasfemar de vuestra Dios. O sea, fíjate qué importante, ¿no? Versículo 37, Pablo no viene a polemizar sobre Diana. Entonces, decimos sentido común. Ahora, la luz y sombra es que si aquí fue inteligente, y tuve el tiempo hace 8 días de mencionar que nosotros los predicadores más de las veces no lo somos, aburriendo a la audiencia con una perorata larga y sin sentido, que eso es muy común, es muy general. Pues ahora sí lo va a hacer el apóstol. Entonces, tiene luz en el capítulo 19 y tiene sombra en el capítulo 20. Porque en el 20, pues mata a un muchacho, lo mata de tedio y lo mata físicamente porque se viene para abajo el sonso. Entonces en el capítulo 20 empieza el apóstol Pablo con esta itinerancia, con sus viajes, que yo no menciono porque no quiero que te me pierdas entre versículos y viajes. No es un estudio del libro de Hechos, es un discipulado pastoral donde teológicamente destacamos la verdad del texto y su aplicación para nosotros hoy día. Desde luego, en la historicidad del pasaje. Eso es lo legítimo del exégesis, pero no entro en esos detalles de que andaba acá, andaba allá, iba para acá, regresaba. Simplemente está en su itinerario. Ahora, dentro de ese itinerario, del versículo 7 al 11 es lo que voy a destacar, porque del 13 al que sigue, pues sigue en el itinerario que tú lo lees y te informas. Pero aquí lo que destaco es que el apóstol empieza con un sermón muy largo, porque según el pasaje lo empieza el domingo, ¿sí? Pero lo está terminando el lunes, este cuate. Como algunos que conocemos. Sí, no, como muchos que conocemos, hija, no nada más con sino muchísimos, de los cuales soy de los primeros también. Entonces, es el primer día de la semana, estaban partiendo el pan, hacían coinonía y les enseñaba, y se alarga hasta la medianoche. Y entonces, dice que un joven, Eutico, mira, si de algo nos sirven los escritos estos tan viejos, es por si vas a tener un hijo, un sobrino, algo, pues vienen muchos nombres que puedes tú ponerme. Imagínate a Eutico. ¿Cómo le dirías de cariño? ¿Tico? Entonces, bueno,
Este muchacho Eutico estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Fíjate, lo mata de tedio primero, y vencido del sueño, cae del tercer piso. O sea, no fue un guamazo como que te caíste de la cama y ya, del tercer piso. Y pues se muere. Entonces desciende Pablo y ya le abraza y dice: no se alarmen, está vivo. Bueno, en fin. Pero escucha lo que dice el verso 11. Después de haber subido, porque lo resucita, y de seguir comiendo el pan y comiendo, habló largamente hasta el alba y ya se va. Entonces fíjate, bueno, resucita al muchacho. Te he dicho, Hechos es periodo apostólico, es el momento en que pasan cosas sobrenaturales. No porque dejen de pasar hoy día, siguen sucediendo, pero no de una manera espectacular para llamar la atención sobre el mensaje y su mensajero, que eso es lo destacable en el periodo apostólico, el valor del mensaje y la autenticidad del mensajero. Se cierra el periodo apostólico, por eso ya no se hacen más libros de la Biblia, aunque hay un montón de gente que dice que recibe revelación y tal, como si fuera inspirado por el Espíritu Santo, lo que son puras patrañas, y entonces ya no pasan estas cosas. Ahora, que Dios puede hacer milagros y cosas así, pues las hace, pero no para anunciarse como en un espectacular, y no para autentificar a nadie. Ahora la autentificación del servidor, del colaborador, es su testimonio y su servicio, no hay de otro. Bueno, entonces regresando acá, por eso es el milagro de que lo resucita. Si así pudiéramos hacer hoy día, ¿verdad? Con todos los que matamos de tedio. Pero bueno, el caso es que vuelve a disertar largamente. Y te voy a decir una cosa: el apóstol Pablo debió de haber sido un tipo aburridísimo. Mira, era un intelectual, un IQ alto y muy informado, pero terriblemente aburrido por cuestión de su personalidad. Cuando lo comparan con Pedro en Corinto, que Pedro por tradición y por impetuoso y por bocón está destacado como personaje importante, y al lado tiene a Apolos, que es el carismático, el sanguíneo, el elocuente, pues ya con decir carismático, jala a la gente. Pues el apóstol sufría porque estaba en medio. Y bueno, hemos dicho el segundo hombre más importante del cristianismo. Cristo no hace teología. Cristo viene a morir y a resucitar y se acabó. Bueno, sanaba y predicaba. Y Pablo es el que construye la teología. Pablo es el que nos habla acerca de Cristo y sistematiza todo el aparato doctrinal teológico. Por eso es el segundo hombre más importante del cristianismo. Ahora, el asunto es que en persona Pablo debió de haber sido terriblemente aburrido, porque no tenía la elocuencia de Apolos ni tenía el modo de ser de Pedro. Entonces, seguro su mensaje era tedioso, que por escrito es una reflexión profunda, pero articulado debió de haber sido terriblemente aburrido este señor. Bueno, pero aquí lo destacado es luz en el pasaje anterior, siendo muy prudente, con mucho sentido común, para no polemizar con esta adoración a Diana, y sombra en un momento después. Nos dice aquí que después de esto, del alboroto, llamó Pablo a los discípulos, etcétera. O sea, no fue tan tardío. Y habiendo destacado su inteligencia y sentido común, ahora lo censuramos. Diserta profundamente, debió de haber empezado esto. No nos dice bien a qué horas empezó, pero cuando dice que había muchas lámparas en el aposento alto, pues es que ya estaba de noche. Y es muy probable que, habiendo partido el pan, estamos hablando de comida más que de cena, y Pablo enseñaba desde allí.
sabiendo que tenía que salir al otro día, y alarga el discurso hasta la medianoche. Entonces estamos pensando, a cálculo de buen cubero, a ojo de buen cubero, que pues llevaba unas 6 horas hablando. Si comieron a las 3 y es más que eso, medianoche. Yo estaba calculando a las 9, pero me fallaron 3 horas más. Unas 9 horas hablando el apóstol Pablo. Bueno, y tiene el impacto de que duerme a un chavo y que se cae del 3er piso y se mata. Pero lo resucita, y luego dice el versículo 11 que habiendo partido el pan, después de haber subido, de que suben con el muchacho ya avispándolo, como con Lázaro, ¿no? Se levantó y andó, y así anduvo un poco el muchacho medio confundido, y dice que habló largamente hasta el alba. Entonces, si esto pasa a medianoche, quiere decir que no se durmieron, quiere decir que siguieron después comiendo ahí algo, y quiere decir que hasta que amanece. O sea, ¿qué te digo? De la comida a medianoche hasta el alba, ya se pasó el apóstol. Ahora, de lo que disertó largamente, no tenemos nada. O sea, fue un sermón, fue un instituto teológico. Entre paréntesis, yo no puedo ver mis videos. Mira, yo soy de mal dormir. Duermo 4 o 5 horas, cuando mucho, y al otro día estoy súper activo y hago todo lo que tengo que hacer, y el ejercicio y eso. Pero solamente 2 cosas me han dormido. Una en Jalapa, Vicente Hernández. ¿Lo conociste a Vicente Hernández de Manuel? Una persona que empieza a platicar conmigo de sus cosas. No era ni siquiera mi oveja, pero empieza a hablar, lo empiezo a escuchar y cabeceé. Es el único que me ha hecho cabecear de los seres vivos. Y el segundo soy yo mismo. Cuando tengo que revisar los videos que tienen que ir para Europa con los muchachos que están estudiando en el Instituto Teológico, no los termino. Espérame. Y para acabarla, cuando Perita pone el audio después de comer y lo está escuchando, me duerme. Soy mi primer hipnotizador. Yo me hipnotizo a mí mismo. Bueno, ustedes yo espero que si se duermen, medio despierten para seguir con esto. Pero el asunto es, qué imprudencia del apóstol cuando sus cartas son tan celebradas, tan básicas, porque si no es por sus cartas, no tendríamos nada del Nuevo Testamento. Bueno, tendríamos una tercera parte nomás. Biografías y Santiago. Y Santiago, que no lo tiene Berry por su Biblia luterana, pues está en Alemania. Y yo se lo advertí, si compras Biblia en Alemania no va a traer Santiago. Reforzando lo que les he explicado, el canon no es una cuestión mágica, fue selectiva. ¿Qué libros vamos a tener, etcétera? Pero bueno, entonces aquí luz y sombra lo que quiere decir es, tenemos momentos destacados, como tenemos momentos de que nos aplauden y tenemos momentos de que nos abuchean. Pero por eso puse el ministerio y la vida. O sea, como mortales, sinónimo pecadores, padecemos de todo, tanto de lo bueno como de lo negativo. Y el apóstol, tan inteligente, tan capaz, tan aplaudido con su inteligencia, con su desarrollo teológico, con su manera de llevarnos a una cristología profunda, fue tan insensato. Ahora mira, a mí no me da miedo decir estas cosas, porque por la superstición cristiana creemos que si decimos con objetividad de personajes y eventos que somos castigados o que Dios se enoja. Pues aquí el asunto es que estamos hablando de hombres, de personajes que fueron instrumentos, que fueron colaboradores importantes de Dios, pero no dejan de ser hombres, no dejan de ser instrumentos falibles. Entonces se destaca lo bueno como lo negativo. Pues nos ha pasado con otros, con Pedro cuando niega a Cristo,
que, bueno, en las ediciones en castellano, con eufemismo, los editorialistas suavizan mucho el comentario de Pedro, de que no lo conoce, pero Pedro echa unas groserías. En inglés está. ¿En inglés sí está? Uh-huh. ¿Cómo dice en inglés? El bastardo. ¿Bastardo? Uh-huh. Sí, en griego dice, y otras que no quiero mencionar porque no las menciono porque suenan de mal gusto, pero insulta a Cristo, le dice feo, muy feo. Entonces, pues aplaudimos lo aplaudible, censuramos lo censurable, pero aquí viene esta, que es lo mejor de todo. Somos personajes de nuestro tiempo, lo que quiere decir que si yo he sido Pablo, brincos diera, pero si yo he sido Pablo, hago lo mismo. Es decir, en las circunstancias históricas, todos pasamos de manera general, claro que hay excepciones, pero pasamos por las mismas circunstancias y eventos. Entonces, el personaje de la historia se estudia, pero no se puede juzgar, aunque por razón de este trabajo sí mencionamos la sombra del apóstol. Inteligente en el pasaje anterior, ahora censurable, porque pues imagínate, predica hasta la medianoche, duerme un chavo, se mata, lo levantan, regresa y sigue predicando hasta el alba. Ya no nos dicen qué hizo el muchacho, pero este Eutico, yo me hago el muerto. O sea, ya me resucitó y me suben y sigue hablando este amigo. Yo me quedo así como muertito, como dormido y ya me sigo porque, oye, ¿quién iba a aguantar al apóstol Pablo, al titán de la fe, al que escribe con tanta sabiduría? Pues en persona, quién sabe. Y luego con este abuso. Entonces, luces y sombras, todos. Ahora, aquí estamos hablando de protagonistas de fe. Estamos hablando de pastores, maestros, educadores, directores de seminario, maestros de seminario, de universidades cristianas, evangelistas, o sea, luces y sombras. Mira, aquí el asunto, ahora, lo llevo a la vida general, no es exclusivo de gente de fe, es de todos, de banqueros, de obreros, de empleados, amas de casa. Todo mundo tiene luces y sombras. Destacamos aquí al personaje de fe porque es el en turno, su quehacer. Pero a lo que voy, que es lo mejor de todo, es a no idealizar excesivamente. Y déjame decirte excesivamente porque sí requerimos idealizar. Yo sé que esto confunde cuando decimos no idealices, pero mira, vamos a hacer diferencias. Una manera de idealizar sin ser sabios es poner expectativas en el personaje que rebasan su humanidad. Si me explico, que lo conviertas en un superhombre. Bueno, tú sabes que en castellano el género neutro implica los dos sexos. No me gusta el estilo de los políticos con él, ellas que impuso Fox y que ya todo el mundo sigue y que creen que hacen inclusión cuando el castellano, el género neutro, menciona los dos sexos. Entonces digo, no idealizamos al hombre en un exceso que lo rebase en su humanidad, con unas expectativas de que es invencible, de que no puede fallar, de que no yerra, de que no peca, de que no comete tonterías. Eso es imposible. Dice la Escritura, no hay justo ni aun uno, ¿sí? Todos nos hemos desviado, todos somos pecadores, hasta el Papa y yo. Todos somos pecadores. Entonces, no hay excepciones aquí, excepto Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, idealizar excesivamente es poner expectativas sobrehumanas. ¿Por qué infra es abajo? Sobrehumanas, arriba de lo humano. Pero sí te digo idealizar en el sentido de valorar y de respetar al personaje aún con sus yerros, en el entendido de que no es infalible, sino de que es falible. Si me estoy dando a explicar, no te estoy diciendo que aplaudamos sus insensateces, pero sí que admitamos que son parte de uno. ¿Me explico? Entonces, yo he idealizado a muchas personas
sobre todo a mi profesor de exégesis, Uriegas, que ya no sé qué ha sido de él, ya debe ser muy anciano, ya murió, pero yo lo idealizo, y le idealizaba en el sentido de que era un maestro de exégesis, de griego y de teología. Y lo admiré mucho y aprendí mucho de él. De hecho, mi método teológico, sintáctico, exegético para trabajar la Biblia y sacar sermones es de él. Ahora, que me doy cuenta de la clase de persona que era también, porque era un tipo, iba a decir estilo Pablo, pero no tanto, porque de plano era grosero. Una anécdota que tengo de Uriegas y lo grosero que era fue cuando en una reunión había un personaje que quería ser su amigo y tuvo que pedir la intervención de un diácono para acercarse al pastor porque quería ser su amigo. Y Uriegas fue muy grosero y muy déspota, le decía: yo no quiero ser tu amigo, no me interesa ser tu amigo, no me busques y no me estés molestando, no quiero ser tu amigo. Oye, pastor, pero este hombre se quiere acercar, decía el diácono, para amistad, pero no me interesa, no quiero ser su amigo, que se largue. Así de grosero. Ahora, yo sé que eso a muchos en nuestra denominación los desmayaría y lo queman a Uriegas en leña verde, pero su iglesia lo conocía, su iglesia sabía cómo era el hombre y admiraban lo admirable, no aplaudían lo no admirable, pero lo pasaban por alto. Dicen: él es así, tiene un temperamento, un carácter muy difícil y con él se trata así. Fíjate, otro personaje que destaco en esto, que luego no hablamos en las iglesias porque está prohibido o se desmaya la gente, fue el pastor, ¿cómo se apellidaba este hombre? Bueno, fue pastor de la primera iglesia bautista de México hace muchos años, y este hombre, preparado en el extranjero, un teólogo, un exégeta, de esos garbanzos de libra que no existen en el país sino poquitos y en distintas épocas, era un fumador empedernido. ¿A Treviño? No. Creo que sí era Treviño. Lo he mencionado, ¿verdad? Treviño. ¿No creo será que pariente? Sí. Y este señor, bueno, una cosa que también debes saber es que mucho del trabajo misiológico en México y en otras partes del mundo se hizo con aportación de las tabacaleras que tenían los gringos, pero eso es desconocido. Muchos hermanos bautistas que tenían tabacaleras ofrendaban para la labor misiológica. Ahora, si yo digo esto a la luz pública con los bautistas en México, pues muchos renuncian y se mueren, se salen de las iglesias porque el gringo que llegó para evangelizarlos iba patrocinado con lana de las tabacaleras. Con Marlboro. Sí. Patrocinado por Marlboro. Sí. Entonces este amigo era un fumador empedernido. Entraba la gente a su oficina y haz de cuenta, como vagón del metro a las 2 de la tarde en Pino Suárez, que es transbordo. Entrabas y había así todo un ambiente pesado de humo, que parecía chacuaco, como dicen, ¿no? Chimenea. Y la iglesia, fíjate, la primera de México, tradicionalista hasta el tope, amaba a su pastor y pasaba por alto su vicio. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, hay otros. Carlos Spurgeon, hace 2 siglos, en el Tabernáculo de Londres, un predicador bautista famosísimo, pues él tenía su puro también, su purote. Y esa es ética situacional, sobre todo, porque según la cultura, en España en Francia con su vino tinto, en Alemania con su cerveza, en fin, es cuestión regional. Pero a lo que voy es que sí hay que admirar a las gentes, sí hay que idealizarlas, pero no brincar lo humano, sino entender que todos somos personajes de nuestro tiempo, con luces y sombras, admirar lo admirable, aprender de lo que se debe aprender, y el error, de las faltas, pues no dejarnos afectar, claro, a menos que no vaya a ser una cuestión de delito. Ya cuando es un delito, bueno, pues aquí lo pudieron haber culpado por homicidio involuntario, ¿no? Y haber pagado la fianza y sales, Pablito. Pero cuando hablo de delito, estoy hablando de crimen, ¿verdad? Pues eso ya es otra cosa. Pero hablar de este tipo de situaciones
donde hay luz y sombra en un personaje, porque su actuación no puede hacer otra cosa, porque es un ser humano. Y yo vacilo mucho con eso porque digo, humano, ¿no? O sea, un ser humano, porque pues vamos a tener nuestras faltas, nuestros hierros. Ahora, iba a citar a Gandhi, que menciona a Gandhi que los grandes hombres de Dios son grandes no porque sean infalibles, sino porque reconocen sus faltas y están dispuestos a corregirlas. Pero aquí no le cabe a Pablo, porque si yo mato a alguien de tedio y lo resucito, y digo, perdón, ya vamos a otra cosa, vamos a dormir, lo que sea, y no sigo con el sermón hasta el alba. Y Pablo siguió, o sea que no lo corrigió. Entonces, ¿qué decimos del apóstol? Personaje admirable, escritor prolífero, teólogo por excelencia. De él vino Agustín y vinieron los grandes reformadores de teología paulina. ¿Qué más decimos del apóstol? Incansable misionero, sus viajes, que famosamente decimos 3, pero algunos insistimos que pudieron ser 4 o 3 y medio. El caso es que admirable y aplaudible, pero aquí sombra. ¿Qué decimos de eso? Bueno, pasó y ya, pero no lo anatematizamos, ni lo juzgamos, ni nada, solo aprendemos que el personaje histórico en turno, primitivo, contemporáneo, va a tener luz y sombra. E insisto, esto va a todos los ámbitos. No se escapa el doctor, no se escapa el obrero, no se escapa el ama de casa, no se escapa el oficinista. Todo mundo, padres de familia, madres de familia, hijos, o sea, todo mundo, luz y sombra. Solo aquí estamos mencionando al protagonista de fe, que es lo destacable de nuestro discipulado pastoral. Entonces, pues, ay, perdónenme mis sombritas, ¿no? Bueno, no, esa no es la conclusión. Más bien dirían, pues, alumbra, porque casi no tienes luces. Bueno, solo cuando reflejo el foco, entonces sí allá hay alguna luz. Pero bueno, ya fuera de cotorreo, el aprendizaje, la enseñanza de este párrafo, de este discipulado, es la luz y sombra sobre el personaje en turno, para idealizar y aprender de él y rescatar todo lo rescatable, pero no un idealismo que rebase su humanidad. Por eso sí quise aclararlo, porque también la gente dice, no idealices, entonces no vamos a admirar a nadie, porque idealizar va emparentado con admiración. Y otra de las cosas que padecemos en nuestras iglesias es que creemos que admirar es un pecado, que se va a ensorberbecer, que se va a creer mucho, cuando admitimos también que siempre hay sombras en cualquiera. Entonces, de vez en vez sí vale la pena una palmadita en la espalda, ¿no? Oye, intentas hacer tu trabajo bien, una cosa así que pues vale la pena. Ahora, tampoco lo estoy diciendo para que manden mensajes al chat personal echando porras, solo estoy diciendo que idealizar no es malo cuando no se rebasa lo humano, que parece ser como sinónimo de admirar, que con las sombras pues se compensa, ¿no? Se compensa porque nunca va a estar nadie en un pedestal, siempre vamos a estar en tierrita con luz y sombra. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Yo creo que con este tiempo no he dormido a nadie aún, y si así ha sido, pues lo celebro. Muchas gracias y primero Dios, hasta el siguiente discipulado pastoral.